Versión Radio. Bienvenidos a Versión Radio. Saludos a todos los oyentes de Versión Sana y en versiónradio.fm. Y como no, a la comunidad Naturform y a nuestro querido amigo Fran Romero. Comenzamos como siempre para dar una pequeña introducción a aquellos que no nos conozcan todavía y conozcan a la comunidad Naturform. Fran, muy brevemente, cuéntanos un poquito quién eres y qué es la comunidad Naturform. ¿Qué es Naturform? Buenos días, Fran. Hola Isabel, muy buenas. Hola, muy buenas, ¿qué tal? Una vez más aquí en este proyecto de programa de radio para Versión Radio.fm y para la comunidad de Naturform. Pues yo soy Fran Romero, soy naturópata con unos 25 años de experiencia en la medicina natural y soy director de Naturform. Y Naturform es un centro de terapias naturales y es un centro también de formación, es una escuela de formación también pues en técnicas naturales y en terapias naturales. Entonces tenemos ahí esas dos vertientes en la que nos dedicamos tanto a lo que es el tratamiento a nivel natural de cualquier problema de salud como a la formación para esas personas que quieren ser profesionales o aprender simplemente para ayudarse a sí mismo y a su entorno en técnicas de medicina natural. Estamos situados en Elche, lo que es el centro físico, estamos en Elche, pero bueno, sobre todo pues a nivel online, pues hoy en día ya sabes, Isabel, que tanto a nivel de terapias como a nivel de formación, pues se llega a todo el mundo a nivel de internet. Entonces, hoy ya no hay barreras en ese sentido. Y bueno, pues eso es lo que somos para los que nos escuchan por primera vez, eso es lo que somos Naturform. Pues Fran, cuéntanos de qué nos vas a hablar hoy. Pues hoy vamos a entrar en un apartado interesante porque, bueno, ya sabes que las anteriores programas hablamos de alimentos, hablamos de una planta medicinal, después hablamos de un suplemento, ya dijimos que iba a ser un poquito esa trayectoria así, de ir hablando de alimentos, plantas medicinales, suplementos, y hoy vamos a entrar en una herramienta. A mí me gusta llamarlo herramientas, en realidad son técnicas o terapias de medicina natural, pero a mí me gusta llamarlo herramientas porque sobre todo a mis alumnos yo siempre les recomiendo que cuando alguien empieza a estudiar y alguien empieza pues a aprender cosas en medicina natural, es como comprarse una caja de herramientas, siempre les digo esto en los cursos, y bueno, pues vas adquiriendo herramientas nuevas que vas metiendo en tu caja de herramientas y llega un momento en que cuando, bueno, pues tienes que enfrentarte, pues a ayudar a alguien en sus problemas de salud, pues ahí tienes una cajita de herramientas donde has podido ir metiendo poco a poco un montón de herramientas que has ido aprendiendo y que te sirven para coger la herramienta adecuada, depende del problema de salud que la persona tenga en ese momento. Entonces, bueno, pues por eso me gusta llamarle herramientas a esas técnicas, a esas terapias de las que disponemos en medicina natural. Y hoy vamos a hablar de una de ellas, para mí muy interesante, muy importante, y es las flores de Bach. Son las famosas flores de Bach que casi todo el mundo conoce, porque cuando le hablas, hay técnicas de medicina natural que a la gente le hablas de ellas y no las conoce, pero las flores de Bach, fíjate que esto ya tendrá su motivo, luego hablaremos de ello, pero casi todo el mundo ha escuchado hablar de ellas y mucha gente también incluso las ha utilizado, ¿no? Entonces vamos a hacer una especie de introducción a esa técnica, a esa terapia, explicando qué es la flor de Bach y sobre todo empezando un poquito a explicar también quién la descubrió y quién fue la persona que la descubrió. Y luego, pues bueno, pues en sucesivos programas más adelante, cuando entremos en el apartado de terapias y técnicas, ya nos dedicaremos más a hablar de cada una de esas flores de Bach, a cada una de esos elixires florales, qué son, para qué sirven y demás. Pero hoy vamos a hacer esa pequeña introducción a lo que es la terapia. No sé si a lo mejor puedes introducirnos así muy brevemente qué son las flores de Bach
en qué consta por si hay alguien que no conoce un poquito qué son. Porque es una herramienta, como nos has Claro, hablado. sí, como te decía, la Fuet de Bach es una herramienta que disponemos y una técnica, una terapia que disponemos dentro de la medicina natural, ¿vale? Que son, bueno, la gente lo sabe, unas botellitas que muchas veces las han visto en las herboristerías, que pone Fuet de Bach y demás. La que la gente más suele conocer es la famosa remedio rescate, que es lo que más se Sí, suele a veces recomendar en las herboristerías de forma rápida cuando la gente tiene algún problema y demás. Y bueno, pues son, como te decía, pues pequeños frasquitos con unas gotitas, ¿vale? Que luego explicaremos cómo utilizarlas, para qué, de qué manera, que la puedes utilizar en cualquier momento que lo necesites, dependiendo de lo que luego pues hablaremos y de lo que en sucesivos programas explicaremos de cada una de ellas. O sea que sí que eso físicamente son unas botellitas con un goterito, que tú te pones unas gotitas, y luego hablaremos cómo las utilizamos y que las vamos a tener ahí a disposición de ayudarnos en un tema en concreto que no quiero adelantar y que vamos a hablar a lo largo del programa. bueno. Pero sí para que los que nos escuchan, que trata lo que trata es un poquito de tratar esas emociones, ¿no? Las emociones. En lo que es el mundo de la medicina natural, lo que son los tratamientos de medicina natural, como te decía, hay varias herramientas, pues todo el mundo conoce las plantas medicinales. Entonces, dentro de la fitoterapia, que son las plantas medicinales, las utilizamos cuando queremos trabajar problemas, bueno, pues de enfermedades, con sus síntomas, con sus problemas de salud, etcétera, etcétera. O sea, cuando es algo más físico, cuando son enfermedades en concreto, incluso dolencias o efectos de cualquier enfermedad, tenemos siempre esas plantas medicinales que ya iremos hablando en su día. Ya hicimos un programa sobre una de ellas, sobre el aloe vera y demás, pero vamos a hablar de muchas más. Entonces ahí utilizamos siempre esa herramienta. Pero claro, hay veces que el origen, y muchas veces, Isabel, Ahí está. el origen de muchas de las enfermedades que nosotros tenemos, que solemos tener, que el ser humano tiene, muchas veces el origen, no el síntoma, que ahí quizás sí que nos puede servir otras cosas, pero el origen muchas veces son temas emocionales, ¿vale? Y entonces, claro, ahí es donde tenemos en medicina natural esta herramienta, que son las flores de Bach, porque podemos trabajar todo lo que es el origen emocional de cualquier enfermedad, lo podemos trabajar con esta herramienta de flores de Bach. Por eso van encaminadas hacia ese sentido. Claro, es que esto es muy importante lo que estás diciendo, puesto que no solamente somos lo que hacemos constantemente, ¿no? Día a día, sino que también lo que nos sucede es lo que hemos hecho o sentido, a lo mejor pues 20 años atrás, ¿no? ¿Qué nos ha pasado mirando la vista hacia atrás durante incluso mucho tiempo, ¿no? Y todos esos sucesos son los que han ido creando una emoción que cuando persiste en el tiempo, pues crean esa sintomatología o enfermedades de las que nos hablas. Entonces este tipo de herramienta me parece fabuloso, ¿no? Para tratar ese origen del que hablas. Y cada vez más hay gente que se conciencia de este tema. Hace muchos años, hace veintitantos años, cuando yo empecé con la medicina natural, era muy difícil pues eso, pues concienciar a una persona que su enfermedad pues tenía un origen emocional y había que trabajar un poco esas emociones que en los años anteriores a empezar la enfermedad pues había vivido esa persona y bueno, pues había empezado pues a generar esa enfermedad. Eso era antes muy complicado, a veces de intentar entrar en esa línea. Hoy en día, fíjate, no es tanto así. O sea, los seres humanos evolucionamos, abrimos mucho más nuestras mentes, menos mal que Sí. vamos evolucionando y que nuestras mentes cada vez se van abriendo más y vamos descubriendo cosas nuevas. Hoy, por ejemplo, Internet, redes sociales y demás nos ha ayudado también mucho a tener mucha más información de muchas cosas. La gente pues le viene más información y sabe muchas más cosas que hace años. Y hoy en día sí que la gente acepta mucho más que muchas enfermedades pueden tener un origen emocional. Y aceptan mucho más, por supuesto,
trabajar sus enfermedades desde un punto de vista de origen emocional con herramientas como por ejemplo las flores de Bach que disponemos en la medicina natural. Pues Fran, cuéntanos un poquito su creador. ¿Quién fue su creador? Háblanos un poquito de él, porque tiene mucho que ver con el nombre, ¿verdad? Sí, claro, las flores de Bach, Isabel, no están puestas por el nombre de Bach no está puesta porque sí, Porque sí. ¿vale? ¿Vale? Entonces, claro, lógicamente, si se llaman flores de Bach es porque el descubridor de estas flores o de estos elixires florales, como a él le gustaba llamarlos, pues precisamente fue un médico, y fue un médico que se llamaba Bach, fue el doctor Bach, precisamente el que descubrió pues estas flores, ¿vale? Entonces, bueno, pues el doctor Bach vivió pues primero en Inglaterra, después en Gales y demás, en toda aquella zona. Y bueno, pues fue una persona que a mí me gusta, en el curso de Flores de Bach me gusta mucho explicar siempre al principio quién fue este caballero, este señor, porque conociéndolo nos damos cuenta cómo él fue capaz de llegar pues a descubrir este tipo de cosas, a pesar de que fue médico en su día, ¿vale? Entonces, bueno, pues fue una persona que, bueno, pues a los 16 años aproximadamente, que finalizó el colegio, a partir de ese momento, pues él ya contaba, en los libros que hay sobre su biografía, él ya contaba que quería dedicarse a la medicina, o sea, él tenía una vocación desde muy pequeño, de esto de que vienes ya a eso, vienes ya a dedicarte a la medicina. Y él quería ser médico desde muy pequeñito, ¿vale? Él empezó a trabajar en sus padres. Además, el doctor Bach procedía de una familia bastante adinerada de allí, de aquella zona, porque sus padres tenían pues fundiciones, fábricas de fundiciones en aquella época. Y él empezó desde muy jovencito pues a trabajar precisamente en la fábrica de sus padres, porque lo que quería era ganar dinero para poder pagarse la carrera de médico. Y te digo que empezó a trabajar para ganarse dinero para la carrera del médico, porque fíjate que acabo de decirte que procedía de una familia muy adinerada, pero precisamente su familia no quería que fuera médico, porque claro, tenían sus empresas, sus cosas, y lo que querían es que estudiaran pues, una carrera que tuviera que ver con el mundo empresarial, no médico. Con lo cual, pues tuvo un problema ahí bastante importante en esa época, y el que la familia no quiso financiarle la carrera de médico porque no querían que hiciera esa carrera. Y él, como estaba muy convencido, fíjate que podía haber hecho lo contrario, como estaba muy convencido, pues lo que hizo fue empezar a trabajar para ganar dinero para hacer la carrera por su cuenta. O sea que eso ya fue una opción muy interesante de esta persona. Te cuento lo de que empezó a trabajar en las fundiciones de sus padres, porque ahí fue precisamente donde él se dio cuenta y donde aumentó más todavía su vocación por ser médico. ¿Por qué? Porque en esa época, estamos hablando del año 1900, de memoria creo recordar que fue el 1903, 1904, cuando él empezó a trabajar en esas fábricas de su padre. Claro, en esas épocas las condiciones de trabajo, no es como hoy en día quizás, eran pues bastante dificultosas, y había muchos empleados que entraban en problemas de salud muy importantes por las condiciones de trabajo que se tenía en ese momento pues en esos trabajos, ¿vale? Y entonces eso fue lo que todavía le empujó más a querer ser lo que fue al final, un médico dedicado única y exclusivamente pues a ayudar a los demás. Luego explicaremos un poquito por qué se fue hacia ese camino. Entonces nos estás diciendo que le motivó en gran parte al doctor Bach el que los trabajadores para la fábrica de sus padres empezaron a enfermar. ¿Fue este el motivo que fue desencadenante para descubrir esos elixires florales de los que luego pues él empezó a descubrir, o algo más fuerte fue lo que le motivó?
Fue uno de los motivos, porque claro, él sí que esa vivencia que tuvo en esas fábricas con sus compañeros trabajadores, vio que había mucha gente con muchos problemas de salud y enferma. Pero otro de los motivos que él cuenta en sus libros, que fue lo que le empujó más todavía incluso a descubrir un remedio que fuera sencillo y fácil. Ten en cuenta que estamos hablando de unos trabajadores con unos recursos económicos muy bajitos. O sea, sus compañeros eran personas muy humildes, pobres prácticamente, con recursos muy bajitos. Y en aquella época, si querías ir a un buen médico, pues tenías que pagarle, ¿eh? Y entonces, pues claro, no podían permitirse a veces esos lujos. Entonces, el ver a sus compañeros así y ver que eran personas humildes y pobres fue una de las cosas que le motivó a intentar encontrar un remedio. Él siempre hablaba, en sus libros siempre habla de que él lo que siempre pretendió es encontrar un remedio que fuera muy sencillo de realizar, porque de esa forma lo podía realizar cualquier persona, que fuera muy efectivo, que no tuviera ningún efecto secundario, que fuera inocuo completamente y que fuera Accesible. súper económico y asequible para cualquier persona. Imagínate, o sea, eso ya lo tenía en mente desde esas vivencias que tuvo con sus compañeros, ¿vale? Otra de las cosas que les motivó al doctor Bhatt a encaminarse hacia una solución distinta a lo que se estaba dando en esos momentos es que los médicos que en esa época había, pues él se dio cuenta de que se estaban centrando en los síntomas de las enfermedades, ¿vale? Él ya se dio cuenta en su día de que por ese camino, por ir solamente a trabajar los síntomas, no se podían solucionar las cosas. Entonces, al final, pues bueno, pues él tuvo claro y su propósito fue encontrar siempre un método que fuera al origen del problema. Por eso, a partir de ese momento, empezó a investigar cuál era el origen de los mayores problemas de salud que tenían los seres humanos, ¿vale? Y a partir de ahí, pues empezó a encaminarse hacia ese tema, ¿vale? Aproximadamente sobre el año 1906, quiero recordar también, que fue cuando el doctor Bhatt empezó a estudiar su carrera de medicina y bueno, pues fue encaminado siempre hacia ese tema, ¿vale? Hacia ser médico y descubrir algo que pudiera ayudar al origen de los problemas de la gente y demás. Qué bueno, Fran, gran científico y gran humanista a la vez. Aunaba las dos cosas, qué bonito. Yo por eso Y me gusta hablar, perdón Isabel, por eso me gusta hablar mucho del doctor Bhatt cada vez que empiezo un curso de Freud de Bhatt, porque creo que es muy interesante conocer a esta persona. Es una persona muy interesante y cuando se le conoce de verdad, cuando se le conoce sus principios y el por qué es sus motivos por el cual toda su carrera y toda su vida fue encaminada hacia descubrir algo así, nos damos cuenta por qué hoy en día tenemos la Freud de Bhatt a nuestra disposición. Si no hubiera sido por esta persona, con estas características, con estas vivencias, con estos objetivos, no hubiéramos tenido esta Freud de Bhatt en la medicina natural para poder utilizarlas en ese sentido que vamos a hablar. pues sí, es una forma de acercarnos a él y la verdad es que es de mucho agradecimiento, la verdad, todo este conocimiento que él aportó. ¿Y en qué se basaba el doctor Bhatt a la hora de tratar a sus pacientes, Fran? Pues fíjate Isabel que ya te he comentado que él empezó a ser un médico distinto, diferente, porque una de las cosas que se dio cuenta es que sus compañeros médicos pues iban por ese otro camino, sobre todo por el camino de paliar en un sentido los síntomas que las enfermedades pues generaban en esos pacientes. Y él tenía claro que eso no era la solución. Entonces él empezó, sobre todo, él nos cuenta en sus libros, que él empezó sobre todo a observar al paciente. O sea, en lugar de simplemente escuchar sus síntomas, sus dolores, sus quejas y darle algún remedio para ello, empezó a observar a los pacientes. Y cuando empezó a observar a los pacientes, se dio cuenta de, creo que lo más importante en base a todos los descubrimientos que luego hizo él después. Y es que se dio cuenta de que cada persona somos diferentes. Se dio cuenta en que tenemos una forma de ser distinta, una forma de actuar diferente, una forma de responder diferente a los problemas de la vida. En definitiva, lo que él llamó
actitudes distintas y diferentes. Entonces él empezó a darse cuenta de que personas con una forma de ser en concreto, personas con una actitud en concreto, personas incluso que habían vivido unas emociones en concreto a lo largo de su vida, empezó a darse cuenta de que eran más propicios a tener unas enfermedades en concreto. Entonces empezó a hacer esa relación de decir, bueno, entonces puede ser que la personalidad de cada individuo tenga que ver con qué tipo de enfermedades podemos incluso tener el día de mañana. ¿Vale? Entonces fue muy interesante porque él empezó a observar, como te decía, al paciente y empezó a darse cuenta de que había algo más detrás de esa enfermedad y empezó, como te decía, a darse cuenta de que dependiendo cómo fuera cada persona, pues quizás los problemas de salud eran distintos y diferentes. Eso fue lo que le encendió un poquito la chispa de intentar ir por un camino distinto a lo que en esos momentos pues estaba yendo en la medicina, ¿vale? Con lo cual él fue un médico prácticamente adelantado a su tiempo, o sea, nadie prácticamente en su tiempo pues encaraba la enfermedad desde ese punto de vista, desde mirar a ver cuál era la personalidad y la forma de ser de cada persona y en base a eso intentar solucionar su problema de salud, ¿eh? Por eso fue tan distinto. Pues sí, adelantado, abierto y valiente. Porque se necesita ser las tres cosas. ¿Cuándo empezó a utilizar estos elixires, Fran? O, no sé cómo fue, él verdaderamente empezó a darse cuenta y bueno, dijo, bueno, pues voy a empezar ya a utilizarlos. Pues mira, él también cuenta en sus libros que creo recordar que él contaba que sobre septiembre de 1928, ves, ya habían pasado ahí unos años en el que él ya se estaba dedicando como médico a la medicina y ya observó pues todo esto que te acabo de comentar, pues dentro de esa inquietud de intentar encontrar algo para poder ayudar a las personas desde el punto de vista del cambio de su actitud para que la enfermedad al final cambiara, pues él contaba en sus libros que sobre septiembre de 1928 hizo un viaje a Gales, sabes que está muy cerca de ahí de Inglaterra, está en la misma zona, y Gales es un país, es una zona donde hay mucha vegetación, sobre todo de flores. Se sabe que todo lo que es la campiña y demás, todo lo que es la zona rural de Gales tiene mucha variedad y mucha riqueza a nivel de plantas, a nivel de flores y demás, ¿vale? Entonces, bueno, pues él contaba que paseando un día pues por esos rincones tan bonitos de Gales, no sé si se fue de vacaciones o no sé qué fue, pues de repente él dice que no sabe muy bien por qué. Me imagino que, bueno, como tantas cosas pasan en esta vida, a veces pues la propia vida nos empuja a que descubramos cosas pues eso, pues con cositas que nos van pasando y que a veces no entendemos por qué. Pero él nos contaba de que él de repente pues tuvo la necesidad de pararse delante de un par de flores. De todas las flores que vio a su alrededor, hubieron dos flores en concreto que a él, por lo que sea, le atrajo, bueno, y tuvo la necesidad incluso de acercarse a ellas, de tocarlas y demás, ¿vale? Una de las cosas que él se dio cuenta, porque él contaba en sus libros que sentía dentro de él, una actitud como de impaciencia de encontrar lo que él quería encontrar. O sea, él estaba deseoso de encontrar una solución a sus pacientes desde ese punto de vista de origen emocional o de origen de actitud. Y entonces, cuando se fue, me imagino que por el estrés, se fue unos días de vacaciones, cuando se fue a este sitio, la sensación que él tenía era una sensación como de querer encontrar cuanto antes ese tema, con lo cual él se sentía impaciente para encontrar una solución cuanto antes. Y curiosamente, una de las flores con la que él se detuvo delante, la olió
la tocó, la puso en sus manos y demás, una de esas primeras flores es a las que luego él le llamó impatiens, ¿vale? Le llamó impatiens, ¿por qué? Porque él se dio cuenta de que al tocar esa flor, al oler esa flor, se dio cuenta de que esa sensación, él lo vivió en sí mismo, esa sensación de intranquilidad, de impaciencia, de querer conseguir cuanto antes y eso generarle pues un tema de estrés, un tema de agobio y demás, automáticamente le desapareció. Él vivió que al tocar esa flor le desapareció esa actitud que él tenía en ese momento. Claro, eso le vino a pensar que las flores pueden generar, o determinadas flores tienen unas propiedades para ayudar a las actitudes emocionales del ser humano. Eso fue lo primero que le despertó a él, porque lo vivió en él, lo vivió en su experiencia, fue lo primero que le despertó. A partir de ese momento empezó una investigación, empezó toda una carrera de búsqueda a nivel de flores, a nivel de testajes, a nivel de probarlo con muchos de sus pacientes, etcétera, etcétera. Y poco a poco fue encontrando flores que él se dio cuenta de que al aplicarlas de forma homeopática, porque él, una de las cosas que se especializó mucho fue en homeopatía, ¿vale? Y entonces, pues al aplicarla en los pacientes se dio cuenta que los pacientes cambiaban, y eso fue un poquito lo que a él le empujó a descubrir la línea de flores de Bach, y lo que hizo que empezara a trabajar y empezar a probar flores con sus pacientes, y vio que hubieron muchos cambios en ellos. En contradicción, Fran, un poquito a lo que normalmente conocemos como terapia natural, en cuanto a que su efecto es de efecto tardío, ¿no? O sea, que el efecto siempre pues tarda un poquito más en notarse. Pareciera como que las flores de Bach tienen un efecto más rápido de lo que pensamos. Sí, claro, por supuesto. De hecho, él fue lo que notó en sus pacientes y es lo que le empujó a seguir investigando este tema al ver los resultados que había. Y cuéntanos un poquito cuántos elixires componen estas flores de Bach y cómo, no sé, cómo se clasifican. Pues fíjate, él a lo largo de su vida descubrió hasta 38 remedios florales. O sea, empezó por esos poquitos que te he comentado. Se dice pronto, Fran. Ahí está. Esos poquitos que encontró al principio, pero al final descubrió pues hasta 38. Hasta el final de su vida no paró de investigar y se dio cuenta de que esta flor valía para esto, esta flor para esta emoción, esta para otra y demás. Y bueno, y al final, ya digo, descubrió hasta 38. Y esos 38 elixires florales, él al final también lo que hizo fue clasificarlos en 7 grupos diferentes, porque él clasificó a los seres humanos también en 7 actitudes distintas ante la vida. Entonces, bueno, hubieron flores de Bach o elixires florales que él introdujo dentro del grupo para los que sentían miedo. O sea, él vio que habían personas que sentían miedo en la vida, y con lo cual ahí descubrió unos cuantos elixires florales. Un segundo grupo de personas eran quienes sufrían incertidumbre, personas que estaban pues, con incertidumbre, con problemas de la vida, estaban un poquito siempre inquietos, y ahí pues descubrió también otro grupo de elixires que valían para ello. Un tercer grupo eran para los que no tenían interés por las circunstancias actuales. Se dio cuenta de que habían personas que pasaban un poco de todo en la vida, que estaban un poco ausentes y que no se centraban en las cosas de la vida. Entonces, pues ahí también descubrió otro grupo de elixires para ellos. Un cuarto grupo fue para los que se sentían solos, esas personas que ya sabes que a veces pues transmiten que están solos en la vida, que se encuentran solos y demás, incluso aunque estén rodeados de gente, pues ahí también hay un grupito de elixires que son para ellos. Un quinto grupo son para los que tienen excesiva sensibilidad a influencias o opiniones, es decir, las personas muy sensibles
hacia lo que los demás te digan, están siempre pendientes de los demás, quieren quedar bien con los demás, quieren agradar siempre a los demás porque tienen mucho miedo a lo que piensen de ellos. Entonces también ahí hubo otro grupito de elixires para ellos. Un sexto grupo sería para los que tienen desaliento o desesperación, o sea, personas que ya están desesperadas por situaciones que les están pasando en la vida, pues también encontró un grupito de elixires para ellos. Y por último, hubo un séptimo grupo que son para los que tienen una preocupación excesiva por el bienestar de los demás. Fíjate qué curioso, Isabel, esto lo hablaremos en su día cuando entremos en estos, que él se dio cuenta de que habían personas que tenían tanta preocupación por el bienestar de los demás que se olvidaban de ellos mismos. Entonces, claro, al olvidarse de ellos mismos y estar tan centrados en los demás, empezaban a tener problemas de salud, lógicamente, porque estaban completamente aislados de ellos mismos. Nos comentas, Fran, entonces que son 7 tipos, o así lo entiendo yo, 7 tipos o niveles de estrés, pero son diferentes. Son 7 tipos de actitudes. Él lo que descubrió es que el ser humano tiene 7 tipos de actitudes diferentes en la vida, y esas actitudes, esa forma que le generan al final, ¿no? 7 diferentes niveles de estrés. Exactamente, al final generan emociones. Curioso. Generan emociones, y esas emociones son como eslabones de la cadena que al final generan problemas de salud. Al final todo nos genera lo que es el estrés y el miedo, cada uno con un nombre distinto, pero al final es lo que nos genera en definitiva una enfermedad. Sí, exactamente, ¿sabes? Todo es al final estrés y miedo, le llamemos con 7 nombres distintos o los agrupemos como los agrupemos, pero al final son 7 niveles de estrés y de miedos, todo. Sí, Isabel, claro, hay que tener en cuenta lo que he comentado al principio, que al final todos los orígenes van a ser a partir de esas emociones y esa forma de ser y esas actitudes que tenemos los seres humanos muchas veces, que al final nos van a llevar pues a tener problemas de salud. O sea, él se basó en eso, y en eso basó todas sus investigaciones. Y Fran, una última pregunta, ¿cómo se preparan y cómo se toman las flores de Bach? Pues la verdad es que son muy fáciles, porque lo único que hay que hacer es elaborar fórmulas que son para ayudar, en este caso, pues al problema en concreto que tiene la persona, porque ya hemos visto que hay 38 flores, ¿vale? Entonces, claro, lo que también hay que detectar que eso un profesional de flores de Bach, pues que haya tenido una formación, por supuesto, previa, como por ejemplo los cursos que hacemos nosotros, sabe cuando ve un poco el problema de la persona, la actitud de la persona, cómo se está comportando, qué emociones tiene, qué vivencias ha tenido, pues como él tiene formación, ese profesional tiene formación en esas flores de Bach, sabe de esas 38 cuál debe de utilizar para ayudar a esa persona en sus problemas de origen a nivel emocional. Entonces, pues de esas 38, ese profesional pues puede elegir 3, 4, 7, normalmente no se suelen poner una fórmula más de 7. Entonces, pues las fórmulas de flores de Bach son así, o sea, tiene que hacerlas un profesional de medicina natural que tenga conocimientos, y en una botellita esta con gotero, una botellita con agua y un poquito de conservante, que normalmente suele ser pues un poquito de alcohol, un poquito de alguna bebida alcohólica, poquito, para conservarlo. Pues lo que se suele poner son 2 gotitas, en esa fórmula se suelen poner 2 gotitas de cada una de esas flores de Bach que ese profesional pues ha elegido, porque saben que son las que necesita esa persona, ¿vale? Entonces esa fórmula es la que luego se tiene que tomar la persona a lo largo del día. La forma de tomarlo también es muy característica, porque hay que tomar de esa fórmula que ha preparado ese profesional, hay que tomar 4 gotitas debajo de la lengua, ¿vale? 4 gotitas hay que ponerse 4 veces al día, ¿sabes? Se suelen poner 4 gotitas debajo de la lengua de la fórmula 4 veces al día. Entonces, de esa forma, internamente, pues a nivel energético, porque eso es una cosa que no hemos comentado antes, y es que las flores de Bach trabajan a nivel energético, no a nivel físico.
Con lo cual esas gotitas que ponemos debajo de la lengua lo que hacen es introducir la energía de las flores de Bach dentro de nuestro cuerpo y hace el efecto. Recuerda que el doctor Bach, cuando descubrió la primera Impatien, lo que le transmitió la flor fue su energía, porque él la cogió, la tocó, la olió, ¿vale? Le transmitió su energía, no la comió, no la tomó. Entonces, en realidad, es energía lo que transmiten estas flores. Y es la forma muy fácil, la forma de tomarla. Lo que sí que tengo que dejar muy claro es que no se deben de utilizar como alguna gente me ha dicho que se utiliza. Y es que vas a la herboristería, te compras la botellita en concreto porque alguien te ha dicho que esa flor de Bach, nosotros también hablaremos en su día, de que esa flor de Bach en concreto vale para algo en concreto. Fíjate que hemos hablado de Impatiens, de que fue la primera que descubrió el doctor Bach, que sirve para la impaciencia. Entonces hay gente que puede pensar, bueno, pues como yo soy impaciente, me voy a la herboristería, pido una gotita de Impatien, me la pongo debajo de la lengua las gotitas y a tomármela. Pues lo primero que puede pasar es que te quemes la lengua, porque las botellitas que venden en la herboristería de Bach están hechas especialmente para que los profesionales hagan fórmulas mezcladas con agua y con un poquito de conservante, no para tomarlas directamente. O sea que nunca una botellita de esas que compramos de flores de Bach en la herboristería nunca se pueden poner directamente y tomar directamente, ¿vale? Porque no son para eso, ¿vale? Y incluso yo tengo mucha gente que incluso les han dicho en las herboristerías que se la tomen así. Eso es un gran error, eso os quiero avisar para que no pase, de que siempre hay que utilizar esas botellitas para hacer fórmulas en otra botellita llena de agua, para tomarla de la forma que yo antes he explicado, ¿vale? Sí, es cierto lo que comentas, porque precisamente yo una tienda de dietética que frecuento, él tiene estas botellitas, pero sí que es verdad que alguna vez que le pregunté me dice, bueno, yo esto es que lo tengo precisamente porque hay un especialista que lo necesita para... Claro. Entonces, es verdad que no me vendió. Exactamente, pero sin embargo hay herboristerías que sí, entonces hay que llevar cuidado con eso, Sí. de que no hay que comprar. Lo que comentas es verdad, sí, hay que comprar totalmente el cierto. elixir en concreto y me lo pongo en la boca, que no, Sí. esto no funciona así aunque te lo digan. Entonces, por lo que comentas también, Fran, como es a nivel energético y tiene su propia energía, estas flores proceden de algún sitio en concreto, de donde él era, de donde el doctor Bach era. Son todas de Gales. Tienen que venir de allí, ¿verdad? Claro, esto es muy importante que la gente lo sepa cuando lo toma, claro, que verdaderamente es que está tomándose la frecuencia energética de allí, de la persona que lo hizo. Y que no es la misma que otras zonas y otros sitios. Claro, no es lo mismo de las flores de aquí de donde yo vivo, por ejemplo. Por eso yo siempre recomiendo utilizar las flores originales del doctor Bach, porque hoy en día hay otras. ¿Vale? Claro. Pero las que él descubrió, las que él vio que valen para eso en concreto, son las que son de esa zona, con la energía de esa zona, y que se siguen fabricando hoy en día y en base a las flores que él descubrió. Pues nada, Fran, si te parece ya lo dejamos aquí para no extender muchísimo más y así pues dar pie un poquito pues en otras charlas siguientes pues ya nos vas diciendo pues un poquito más en profundidad, pues se pueden ir hablando de estas 38 un poquito en profundidad de forma intercalada, pues así sin tampoco aburrir mucho al oyente, aunque seguro estará interesadísimo. Si te parece cortamos aquí. Y dinos, Fran, para las personas que estén interesadas, ¿cómo pueden contactar con la comunidad Naturform? ¿Cómo pueden contactar contigo? Cuéntales un poquito. Bueno, como siempre os digo, hoy en día es fácil porque por redes sociales nos encontramos todos. Y bueno, lo único que tienen que hacer es entrar en nuestra página web, que es naturform.es. Y ahí pues hay todas las formas de contactar con nosotros, más toda la información de quién somos y lo que hacemos y nuestras formaciones y demás. Incluso quien quiere también pues tener más información gratuita, por supuesto, de muchos temas de medicina natural, pues tenemos también nuestro canal de YouTube, que es Naturform, se llama así, Naturform, es fácil también de encontrarlo, donde van a encontrar también mucho material gratuito de muchas cosas referente al mundo de la medicina natural.
Pues nada, Fran, lo dejamos aquí. Terminamos por hoy este trocito de versión sana en versionradio.fm y gracias por compartir Comunidad Naturform con todos nosotros. Y en la próxima pues seguimos profundizando un poquito más. Muchas gracias, Isabel, a ti Gracias a ti y a y a los todos los oyentes. Exacto. de versionradio.fm que nos estarán escuchando, más a toda la comunidad de Naturform que también le transmitimos todos estos programas y conocimientos. Y nada, pues hasta la próxima y espero que haya servido para descubrir algo más de la medicina natural. En este caso, pues, ¿qué son las flores de Bach? Por supuesto que sí. Gracias, Fran, y gracias a todos. Hasta la próxima, Isabel. Un saludo. Un abrazo. A cada hora del día nos puedes escuchar en versionradio.fm sin parar. Desde el amanecer